Gary, muy buenos días, bienvenido y gracias, a pesar de los problemas, por estar acá en Wambra Radio. Sí, gracias por la oportunidad a ustedes, a Wambra TV, con el fin de dirigirme a todos los ecuatorianos. Gracias y un abrazo. La primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cuáles han sido los puntos críticos? ¿Cómo hacer un balance de estas mesas de diálogo? Bueno, todos los puntos han sido críticos porque usted entenderá que el gobierno nacional, todos los gobiernos siempre tratan de evitar, digamos, que haya mayor inversión social, y más aún lo que ahora estamos pidiendo es inversión productiva, inversión, digamos, en lo que tiene que ver con la reactivación económica, lo que tiene que ver con la productividad, es decir, que se atienda a los sectores campesinos, sectores indígenas, negros, montubios, que vivimos en la ruralidad, que hemos sido desatendidos por 42 años de vida democrática, que los gobiernos solo han servido para empobrecernos y enriquecer a los más ricos, de manera que son exigencias de hace más de 40 años que estamos pidiendo, digamos, a este gobierno, que precisamente ofreció algunos temas, como por ejemplo 2 millones de empleos. El gobierno nacional prometió también caminos vecinales, reaperturar las escuelitas rurales, que en buena hora ya se han reabierto, según la ministra, alrededor de 300 escuelitas rurales. Esperamos que lleguen a las 1000, como efectivamente lo prometieron. Prometieron, digamos, eliminar el examen de ingreso a la universidad pública, y eso está, digamos, cumplido, de manera que, fruto de la lucha, se han conseguido algunos temas en favor de todos los ecuatorianos, incluso los 15 centavos que parecen ser insignificantes los combustibles, pero traducido a los millones de galones que se consumen en el Ecuador, estamos hablando de unos 300 a 350 millones de dólares. De manera que la lucha sigue y va a seguir en la medida que el gobierno nacional no responda a nuestros requerimientos, y las mesas continúan, y esperamos que esta semana, en estas 4 mesas que hemos reaperturado que hemos aperturado y las otras reaperturado, podamos llegar a acuerdos hasta el día viernes de esta misma semana. Justamente se han dado como plazo esta semana, este viernes. Buenos días, estimado Gary, le saluda Jorge Cano. Pero ¿cuál es el resultado concreto que esperan, para que lo conozca la ciudadanía? El resultado que esperan hasta este viernes, alguna derogatoria de decreto. Estábamos justamente hablando sobre los decretos, sobre el tema extractivista, el tema de petróleo, minería, alguna acción de alguna emisión de algún decreto. En cambio, ¿qué está esperando justamente en estas mesas hasta este viernes las organizaciones participantes? Bueno, nosotros también tenemos que explicarle al pueblo ecuatoriano que no es solo la lucha contra el gobierno, la lucha también va a la Asamblea Nacional, que se desentiende de los problemas del pueblo ecuatoriano, es decir, no hace leyes en favor de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, en esta mesa de recursos naturales, creemos que la Asamblea Nacional debe de reformar, por ejemplo, la ley de hidrocarburos. Segundo, la ley de Petroecuador, que se restituya la ley de Petroecuador. Petroecuador, siendo la empresa más grande del Ecuador, la empresa más grande del Estado ecuatoriano, se sigue administrando bajo decreto, como que si fuera una tienda de la esquina, como que fuera la hacienda del presidente de la República. Eso no puede ser, debe de restituirse su ley en la Asamblea Nacional. También creemos que se debe aprobar la ley de minería, necesita reforma, y también lo que tiene que ver con que la Asamblea Nacional de una vez por todas apruebe la iniciativa de ley de la consulta a prueba, que es un derecho constitucional, pero que no está, digamos, normado mediante una ley que permita, digamos, tener este tipo de beneficios para los pueblos y nacionalidades, los pueblos indígenas, campesinos, montubios y negros del Ecuador. Estimado Gary, una de las mesas también que causó, digamos, bastante conflictividad o polémica al menos, fue la mesa del control de precios, donde la propuesta de la CONAIE, de las organizaciones, además como la FENOCIN, era que 40 productos de la canasta básica tengan un valor más bajo y que, digamos, además se controle ese valor. Finalmente, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Porque aparentemente ya había un acuerdo, luego parece que no. ¿Qué pasó? Bueno, son 43 productos que queremos que tengan precios techo, es decir, el máximo de precio o precios referenciales, con el fin de que la autoridad que vaya a controlar los precios tenga la oportunidad
de saber qué es lo que va a controlar. Si no hay un precio techo, o sea, las autoridades no saben qué es lo que van a controlar. De manera que estos 43 productos que son básicos en la canasta alimenticia y de servicios de la familia, que van desde aceite comestible, leche, pan, jabón de tocador, jabón de útiles de aseo, es decir, todas estas cosas que son evidentemente del día a día de la familia de los ecuatorianos, que tengan un control de la autoridad, es decir, que el gobierno fije los precios techos con el fin de que no abusen. Por ejemplo, el aceite, una botella 900 ml, la leche 900 ml, la funda, el atún de 250 gramos, hoy tenemos un atún de 125 gramos, es decir, esto constituye ya una estafa y un engaño para el consumidor, y el superintendente de control del mercado debe de controlar este tipo de abuso, este tipo de engaño que se le está haciendo, digamos, al pueblo ecuatoriano. Por tanto, nosotros lo que exigimos es que estos 43 productos tengan un precio techo con el fin de que la autoridad pueda controlar. Lo otro, el producto número 44 es la telefonía celular, que recuerde usted, el gobierno de Rafael Correa dejó entregado 15 años de concesión a la empresa de Claro y de Movistar, en la cual el Estado ecuatoriano solo recibe alrededor de 41 millones de dólares al año, y estas empresas facturan como 1.500 millones de dólares al año, de manera que nos sacan todo el dinero de los bolsillos ecuatorianos para trasladarlo a México. Es decir, la ganancia de los ecuatorianos, lo poco que tenemos los ecuatorianos, Carlos Slim se está enriqueciendo en favor del empobrecimiento de todos los ecuatorianos que tenemos, digamos, y usamos la telefonía celular. De manera que ojalá el presidente de la República, Lazo, pueda firmar un acuerdo de concesión de la telefonía celular en mejores condiciones que permita tener un mejor ingreso a los ecuatorianos y que no se concesione a precio de gallina pescada para que se lleven, digamos, la plata de los ecuatorianos a través de esta concesión. De acuerdo. Esos 43 productos esperamos que haya la reapertura de esta mesa para tener, digamos, una respuesta más positiva del gobierno nacional. De acuerdo, argumentos hay sobre la mesa, hemos visto el trabajo de diversas organizaciones, pero a este momento, Gary, ¿cómo se encuentra la voluntad política y la conversación con el gobierno ecuatoriano? En el inicio se encontraba mucho más presente el ministro de gobierno, se encontraba mucho más presente justamente el ministro de gobierno Francisco Jiménez. No han tenido un diálogo directo con el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza. ¿Cómo a este momento se encuentra esa conversación, esa relación política entre las organizaciones de pueblos y nacionalidades y el gobierno ecuatoriano? Bueno, hay que aclarar, estos diálogos tienen que ser directamente con los ministros, ¿no? Porque los ministros son los ejecutores de la política en cada uno de los temas de parte del gobierno nacional. Por ejemplo, si nos ponemos a conversar de esto con el presidente Lasso, nos vamos a demorar un año y él no va a entender, porque él es el ejecutivo, ¿no? Y los que ejecutan su política son los ministros, de manera que enhorabuena he enviado a los ministros a las mesas de diálogo. Sin embargo, vemos esta apertura de escuchar, pero vemos que esta escucha es de sordo, ¿no? Es decir, nosotros hablamos, nosotros planteamos, pero no tenemos una respuesta, digamos, positiva de parte del gobierno nacional. Y son temas que están en las manos de ellos y que no implican muchos de ellos egreso de recursos. Más bien son políticas públicas que necesitamos que sean permanentes de parte del Ejecutivo. De manera que vemos, digamos, que hay una situación de falta de respuesta de parte de los ministros y aspiramos que en estos días, esta semana, puedan tener, digamos, una flexibilidad, una reflexión en cuanto a dar respuesta a los planteamientos de estas 4 mesas que se están tratando en esta semana. Y nada más complemento la pregunta del otro lado. ¿Cómo se encuentra la relación entre las organizaciones? Digo, tuvieron un momento bastante importante en las movilizaciones de junio pasado, me refiero a la FEINE, la FENOCIN y la CONAIE principalmente, pero ha pasado el tiempo, hay debates, discusiones, hay posiciones también que no son todas las mismas. ¿Cómo se encuentra a este momento la relación de articulación entre estas organizaciones, Gary Espinosa? Bueno, intentamos de ser, digamos, lo más cordial, lo más cortés, lo más unitario posible. Cada uno tenemos nuestras percepciones, nuestra ideología,
y por tanto, bueno, son planteamientos un poco distintos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con minería de petróleo, nosotros posesionamos lo que tiene que ver con la ley de Petroecuador, la ley de hidrocarburos, porque creemos que en este país no se puede seguir robándose el petróleo, entregándole a las transnacionales y dejándonos migajas a los ecuatorianos. Por tanto, son percepciones un poco distintas, sin embargo, somos lo más unitario posible para llevar esta lucha que se ha trasladado a la mesa de diálogo de manera unitaria. Es decir, nosotros estamos juntos en esta lucha y debemos estar juntos hasta el final. Y finalmente, digamos, este viernes 9 está previsto que las organizaciones puedan dar una respuesta, pero ¿cuál va a ser como el balance que ustedes hagan sobre qué punto se va a analizar este diálogo, puesto que, digamos, desde un sector se habla de que parece un capricho de las organizaciones no continuar con el diálogo, incluso casi que amenazan al gobierno, se los acusa de querer amenazar al gobierno con continuar con una paralización? Bueno, esta semana está previsto estas 4 mesas, cerrarlas hasta el día 9, creo que el día viernes, ¿no? Cerrarlas significa que las cerramos con acuerdo o sin acuerdo, es decir, si no hay acuerdo en una mesa, la cerramos igual, y si hay acuerdo, pues firmamos los acuerdos correspondientes. Sin embargo, debemos de explicarle a ustedes y al pueblo ecuatoriano que por respeto a nuestro Ecuador, a nuestra patria, hemos firmado un acuerdo de paz, y por tanto ese acuerdo de paz implica dialogar 90 días. Por respeto a los ecuatorianos debemos hacerlo así, porque el acta de la paz fue firmada entre las organizaciones y el gobierno, pero con la venia o con la observación de todos los ecuatorianos que estuvieron conectados a través de los diferentes medios. Por tanto, ellos se merecen respeto y nosotros debemos respetar, digamos, lo que tiene que ver con los 90 días que se ha dispuesto para dialogar. Si de ahí no hay, digamos, los acuerdos correspondientes, valoraremos, evaluaremos y tomaremos las decisiones más adecuadas en función de todos los ecuatorianos también y en función también de nuestras organizaciones. Nosotros el 23 de septiembre tenemos ya una convocatoria para analizar, evaluar esto de los procesos de diálogo y el proceso de lucha, con el fin de que la FENOCIN tenga una decisión unitaria de parte de sus organizaciones en cuanto a que si estamos o no estamos en el camino correcto. El 23 lo valoremos y tomaremos la decisión más adecuada de parte de la FENOCIN. Nada más, en esas decisiones se podría contemplar reactivar movilizaciones, al menos por parte de la FENOCIN. ¿Ustedes contemplan que podría darse si es que llegan a un consenso en las conversaciones que van a tener? Sí, indudablemente ahí se tratarán los temas, se evaluará y se tomará las decisiones más adecuadas, porque la forma, el cierre de carretera no solo es una alternativa de lucha, pero hay muchas otras. Las mesas mismas son una alternativa de lucha, porque es decir, la lucha hoy se ha trasladado a las mesas, las conversaciones. O sea, hay diferentes formas que evaluaremos y tomaremos las decisiones el 23, que es la Asamblea Nacional Ordinaria de la FENOCIN. Listo, muchísimas gracias, le agradecemos por su participación. Gary Espinosa, parte de la FENOCIN.